por parte de la maestra Anadelia García Garza, presidenta de CIDEPO, Centro de Investigación y Desarrollo AC. Y para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es un verdadero orgullo tener vinculación a través de un convenio formal de colaboración con CIDEPO, porque nos permite realizar este tipo de encuentros para difundir lo que hace la labor tan importante que realiza. Así que en esta ocasión nos convoca esta conferencia que se llama Vidas y Voces de Mujeres Migrantes. Se realiza en el marco de actividades de la campaña Únete, 16 días de activismo, que esta comisión ha propuesto en la agenda mundial de actividades que se realizan en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Así que le damos la bienvenida en este momento, por supuesto, a la maestra Anadelia García Garza, presidenta de CIDEPO. Bienvenida, maestra, a su casa. Muchísimas gracias. Yo también para estar colaborando como siempre. Gracias. Gracias a usted. También le damos la bienvenida a la maestra Ivonne Bustos Paredes. Ella es secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias por estar aquí, maestra Ivonne. Muchas gracias a ustedes por la participación y muchas gracias por este tema tan importante para las mujeres. Muchas gracias. También aquí, como anfitriona de casa, le damos el agradecimiento a la maestra Rocío de la Luz Palomo Valdés, nuestra primera visitadora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, maestra Rocío. Gracias, bienvenidas a todas. Así que, bueno, pues, sin más, le cedo el uso de la voz a nuestra anfitriona para que nos comparta un mensaje de bienvenida e inicio de esta actividad. Claro, muchas gracias. Pues a nombre y en representación de la doctora Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le damos un saludo cordial y le agradecemos la presencia de este evento enmarcado en los 16 días de activismo en relación a la campaña Únete, en donde se busca visibilizar las vidas y voces de las mujeres migrantes. Para lo anterior, saludamos y agradecemos a la maestra Anadelia García Garza, presidenta de CIDEPO AC, con quien tenemos colaboración en virtud de un convenio que se ha suscrito en esa índole y quien será la persona que nos estará brindando la conferencia basada en una de sus obras. Saludamos también de la misma forma a la maestra Ivonne Bustos en representación de la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de la Mujer, la licenciada Laura Paula López Sánchez, a quien le enviamos un cordial saludo. Pues bien, hablar de vidas de mujeres en conmemoración del 25 de noviembre entraña abordarlo desde una debida interseccionalidad, desde múltiples enfoques, al no existir un solo modelo de ser mujer. En este sentido, habríamos también de hablar sobre las vidas y voces de las mujeres que migran. Y a manera de ejemplo y como recordatorio, podemos mencionarles la noticia de hace 2 meses, aproximadamente en el mes de septiembre, cuando se publicó en uno de los medios locales el hallazgo de una menor de edad en condición de migración que fue encontrada sin vida a la orilla de la carretera Línea Reynosa a la altura del municipio de General Bravo, en donde su cuerpo fue basurizado por los traficantes de personas. Entonces, desde los datos de la ONU Mujeres, los cuales refieren que a nivel internacional las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 16.2 millones de personas refugiadas del mundo, las mujeres representan entonces el 73.4% del total de las trabajadoras y los trabajadores domésticos que son migrantes internacionales. El 60% de las muertes maternas podrían evitarse si tienen lugar en entornos humanitarios y como mínimo 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas fueron víctimas de violencia sexual. En el ámbito nacional, las mujeres migrantes constituyen aproximadamente un 20% de la población migrante en tránsito irregular por México, es decir, 30,000 mujeres. Por ello,
Los estados deben gestionar la gobernanza de la migración, contemplando las experiencias y necesidades de las mujeres migrantes, esto desde la perspectiva de género. La generación de empleos o trabajos que no respondan a roles de género y a través de los cuales se logre la igualdad real, la erradicación de la violencia por razones de género, la gestión de los desastres naturales en atención al mar Central, única en su tipo al incluir este enfoque. El fin de los conflictos armados, en donde las mujeres, bajo el argumento de la pertenencia al enemigo, son tomadas como rehenes para dañar la moral de los hombres, pero donde las víctimas no dejan de ser las mujeres y las niñas. Por tanto, el Comité de Expertas de la CEDAW manifiesta a través de la Recomendación General 26 que los factores por los que migran las mujeres principalmente son la globalización, el deseo de buscar nuevas oportunidades, la pobreza, el desequilibrio de ciertas prácticas culturales y la misma violencia por razón de género, tanto en los países de origen, los desastres naturales o los conflictos armados. Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner, en su libro titulado Un viaje sin rastro, refiere que en el viaje de las mujeres migrantes son más propensas a ser víctimas de algún delito o alguna violencia, principalmente sexual, física y económica, en cuyo caso, por esa misma movilidad y los riesgos de ser detenidas y deportadas no acceden a los mecanismos de atención o no están estos a su alcance. Se limita o se reduce el acceso a la higiene, sobre todo en su periodo de menstruación. Es una forma también de transgredir sus derechos. Las mujeres que viajan embarazadas con sus hijas y sus hijos viven procesos de maternidad completamente riesgosos, con diferentes tipos de amenazas para ellas y, por supuesto, para sus hijos y para sus hijas. Por tanto, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ustedes pueden ver, ha realizado diversas acciones estratégicas en el marco de este tema, el cual debe ser abordado, como lo dijimos, de manera interseccional con el enfoque de derechos humanos y género. De esta forma, hemos tenido un acercamiento con el cuerpo diplomático de distintas naciones para que conozcan nuestros servicios y se lo hagan extensivo a sus conciudadanos. También hemos establecido estrecha relación con las casas de migrantes y con las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema aquí en la localidad. Con la ONU para Refugiados, esta comisión estatal ha tenido acercamientos, incluso en el marco de los trabajos de la Federación Mexicana de Organismos Protectores de Derechos Humanos, se han llevado a cabo mesas de trabajo y reuniones con estos organismos internacionales para generar estrategias adecuadas. Sin duda hay mucho trabajo que hacer y, por tanto, les invitamos a brindar su apoyo a las instituciones que buscan que sus derechos humanos sean garantizados, como es el caso del occidente. Por eso agradecemos mucho que nos acompañen esta tarde el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lucía de la Luz Palomo. Estamos de acuerdo con todas las palabras que nos ha compartido y le invito ahora a la maestra Ivonne Bustos, secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, que nos dirija un mensaje de bienvenida, por favor. Muchas gracias, pues con mucho gusto saludando, por supuesto, a la doctora Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, una amiga, pero además de una gran luchadora de los temas de derechos humanos. Por supuesto, saludar también a la primera visitadora, a todo el equipo de la comisión que hace posible que este evento se lleve a cabo con un tema tan importante como es Vidas y Voces de Mujeres Migrantes, en voz de la maestra Anadelia García Garza, que por demás es una experta en estos temas y que sin duda es una voz autorizada para hablar de la materia, una mujer sensible que además visibiliza los problemas de las mujeres, que para el Instituto Estatal de las Mujeres, para su presidenta, nuestra presidenta Laura Paula López Sánchez, quien les manda un saludo a todo este foro. Es un tema trascendental para el instituto y que, bueno, pues estamos totalmente encantadas de participar hoy aquí, de tener esta oportunidad de escuchar y de vincular, además, a través de la campaña Únete y estos 16 días de activismo, estos temas de mujeres migrantes que además en el estado de Nuevo León los hemos estado viviendo recientemente a través de todas estas caravanas que se han estado suscitando desde el sur
del país, que llegan de otros lugares como Centroamérica o incluso Haití, y que han estado llegando a nuestro estado. Y bueno, pues es necesario darles voz, es necesario visibilizar los problemas que tienen y actuar en consecuencia. Sin duda, las mujeres migrantes tienen vidas invisibles, vidas que dan cuenta de discriminación, de maltrato, de constantes abusos, aún mayores de los que viven los hombres, principalmente con estas redes de trata, abusos sexuales que además las esclavizan y las hacen víctimas también de un abuso constante laboral. Son vidas de esfuerzo las que llevan, muchas de ellas con hijos en sus vientres o con menores a su cargo, y que, bueno, pues hablan de la inestabilidad que viven estas personas, de lo que es quizás la mayor vulneración de los derechos humanos, de las vidas de las mujeres. Y muchas de estas vidas lamentablemente acaban en feminicidios que dan cuenta de algo que no estamos revisando socialmente y que, bueno, pues que además tenemos que poner atención. La migración tiene varios tintes, pero sin duda su cara más sensible son las mujeres. En ese sentido es que estamos muy contentas de participar en esta conferencia, de escuchar este análisis y este estudio que realiza la maestra Ana Delia García Garza, y por supuesto agradecer nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos convoque a participar de estos proyectos que para el Instituto Estatal de las Mujeres son de gran relevancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Ivonne Bustos. Realmente somos instituciones hermanas y además obligadas en el tratamiento de estos temas. Así que valoramos mucho su participación y la alianza que representa, ¿verdad?, este tipo de actividades. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y pues en este momento, maestra Ana Delia, usted indíqueme. ¿Le paso la voz a usted? Le voy a pasar la voz. Sabemos que iniciamos con un relato, pero no sé si usted quiere comentar antes algo. Bueno, me gustaría nada más contextualizar este asunto. En este momento, en esta tarde, les queremos compartir, tanto la Comisión Estatal como yo en lo particular, y cito a la Comisión porque pues, ustedes han tenido acceso ya a la lectura de ese libro y han tenido también a bien pasarme algunas de sus ideas al respecto. Vamos a compartir dos relatos de mujeres porque nos dan una gran riqueza. Vamos entonces a compartir estos relatos y de ahí vamos a desprender todas las categorizaciones cognitivas y de otro tipo que tengamos que, éticas incluso, que tengamos que subrayar para darnos cuenta de la necesidad de trabajar por los derechos humanos. A mí, antes que nada, y antes de dar la voz a la primera persona que me va a ayudar a esta lectura, me gustaría agradecer mucho a la doctora Olga Susana Méndez Arellano y, por supuesto, a la primera visitadora, Rocío de la Luz, que nos está en este momento acompañando, por esta invitación a participar el día de hoy con esta conferencia que hemos titulado Vidas y Voces de Mujeres Migrantes, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya preside la doctora Olga Susana, pues realiza, ¿verdad? Como nos señalaba hace ratito Carolina, realizan en el marco de las actividades de la campaña Únete, a la que la ONU invita a nivel mundial. Es muy importante esta labor que hacen desde aquí en Nuevo León, desde la Comisión Estatal. Yo celebro mucho que hagan todos estos días de actividad y pues encantadas de empezar con esta presentación en donde entraríamos con un primer testimonio que nos va a hacer el favor Carolina de leer, que es sobre la vida de Irina, ¿verdad? Pues empezamos, Carolina, y luego ya entramos en materia.
antes de pasar al segundo testimonio. Justamente, como dice la maestra Ana Delia, para entrar en materia, me gustaría pedir que sus oídos pongan atención en los diferentes tipos de violencias que se pueden leer debajo de las palabras de Irina. Así que comienzo. Que yo recuerde, siempre he tenido muchas diferencias con mi madre. Con bastante fricción nos relacionamos, aunque siempre me ha ayudado. Mamá Sonia es una mujer muy guapa, frondosa, buena para los negocios y muy enamorada. Tengo 5 hermanos, pero solo el mayor, Sadi, y yo, que soy la segunda hija, somos del mismo papá. Mis otros hermanos, la Yorleni, el Efraín, Héctor y Mercedes, son de diferente papá. Mi isla es de los ingleses y a la gente morena como yo, siempre nos tratan mal, como si fuéramos menos que ellos, que los güeros. Muy pequeña fui jugadora de fútbol y me encantaba vestir de shorts muy cómodos. Mi mamá tenía una tienda muy grande de venta de alcohol y había empleados de ella que vivían en la casa. Uno de ellos era el que me llevaba a los juegos de fútbol desde que yo tenía unos 9 años. Siempre conmigo de un lado a otro, crecí viéndolo como de la casa. Con los años fue mi segunda pareja. Al campo de fútbol iba un señor a ver y empezó a hablarme y así nos fuimos conociendo. Él me llevaba como 19 años. Empezó a cumplirme caprichos, a portarse muy bueno conmigo. Y para cuando acordé, yo tenía como 17 o 18 años y ya estaba bien enamorada de él. Un día me acompañó y al llegar a mi casa no había nadie. Y sin yo tener ni idea de eso, me tumbó con violencia, me violó, me dolió mucho, me trató muy feo. Me dijo que no abriera la boca porque mamá era capaz de matarme a golpes. Repitió ese maltrato conmigo hasta que salí embarazada. Me dijo, dile a tu mamá que te quieres ir conmigo o le digo que estás preñada y a ver cómo te va. Y me fui con él. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que al llegar a la casa que me llevó, ahí tenía a otra mujer también embarazada, que ya llevaba varios años viviendo con él. Y claro, me recibió muy enojada. Cuando él no estaba, me golpeaba mucho. Ella me maldecía. Total, no aguanté. Hablé con mi mamá y me regresé a su casa. Mamá también estaba embarazada, así que tenemos hijas casi de la edad. Cuando me nació mi Astrid, mamá la registró como suya. Pasaron como 5 años para que yo volviera a saber de hombres. El que era como chofer del negocio de mamá me enamoró y con él tuve a mi segunda hija. Pero con tan mala suerte que apenas nació la niña y el hermano de mi pareja lo invitó a irse a Estados Unidos. Me dejó sola, pero es muy cumplido como padre, porque cada mes le manda su dinero a la niña para su escuela y su ropa. Conmigo era malo, me golpeaba mucho, pero como padre no tengo queja. Luego ya sola entré a estudiar enfermería y las 2 hijas me las cuidaba mi mamá. Pasando unos años logré rentar una casa y vendía comidas, hacía bateadas, tacos, muy ricos y pollos. Vendía almuerzos y comidas y me iba muy bien. Entre los clientes de repente había un chico como 5 años más joven que yo y empezó a coquetearme y mucha platicada hasta que de plano lo invité a visitarme y se hizo mi pareja. Él se llama Nahum. Duramos 3 años juntos hasta que salí embarazada. Traspasé mi negocio y dejé todo para irme a vivir con él. Para nada, porque a la semana que me enteré que Nahum se había robado a una mujercita y al final me abandonó por una chica muy joven, así que me tocó de nuevo arreglármela sola con mi tercera hija. Mis hijas ahora tienen 21, 16 y 9 años y me gustaría traerlas a vivir aquí a México, porque en este país se vive muy en paz y hay muy buenas oportunidades. Estoy contenta en este lugar, aquí en Guadalupe. Me he encontrado gente muy buena. Es la primera vez que yo salgo de mi tierra. Ya tengo 2 años que salí.
Primero anduve como 6 meses entre Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tampico y Victoria, hasta que llegué a un departamento aquí en Guadalupe. Y aquí ya tengo 1 año y medio viviendo. Trabajo en parques y plazas del municipio como barrendera. Gano suficiente para vivir, ahorrar y mandar a mis hijas. Pero no traigo ningún papel que me identifique. Los perdí en el camino. Un día me dio la idea de venirme. Me presentó al pollero con el que salí de mi país, pero que me abandonó en Guatemala. Y a mí mi tía le dijo que me había cruzado el río de Estados Unidos. No sabía yo ni dónde estaba. Por el camino me iba enterando y un pollero distinto me ayudó a cruzar en lancha a México. Y luego esperamos 3 días a que pasara el tren y me monté. Me subí al tren y un compatriota me ofreció su cobija para luego quererme agarrar y violar. Pero yo de plano le dije, mira, con estos brazotes que tienes, yo no me puedo defender. Pero si me sigues agarrando, te juro que no me importa, yo me tiro del tren. Y así fue como forcejeando me deshice de él. Al día siguiente detuvieron el tren. Llegaron los de migración con unas varas a golpearnos y bajarnos a todos. Yo no sabía qué hacer. Me bajé y en eso apareció un niño que me tomó de la mano y pasamos enfrente de los policías y así nadie me detuvo. Ese niño me llevó a su casita. Era una choza bien pobre y ahí me tuvieron 15 días. Me dijeron que ahí era Palenque y que ahí ninguna autoridad les ayudaba a nada, que eran tan pobres. Y me despedí con mucho agradecimiento y decidí continuar mi camino. Llegué entre caminando y de aventón hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Y ahí fui al consulado hondureño a pedir mi carta de identidad, ya que no traía ningún papel. En esa oficina estaba un hombre muy guapo que se llamaba Antonio. Le eché el ojo, se me acercó. Nos hicimos amigos y luego pareja. Él consiguió trabajo en Monterrey y me dijo, voy para allá y luego me alcanzas. Así fue, me puse a trabajar, junté dinero y antes de que Antonio me dijera que ya me viniera, yo llegué de sorpresa. No le cayó muy bien mi llegada, pero me recibió. Luego empezó a ser muy violento conmigo, hasta que en enero de 2018 decidió cruzarse a los Estados Unidos, pero no tuvo éxito. Lo detuvieron al cruzar y lo deportaron. Lloré mucho, mucho. Hasta me quería entregar para que me regresaran a mi país. Estuve meses en depresión, hasta que en Face vi una foto de él con otra mujer. Y poco a poco lo he ido olvidando. Quiero conseguir mi visa humanitaria, quedarme aquí y traerme a mis hijas. Ojalá lo logre. Irina, hondureña, nació en 1977, católica, soltera, enfermera. Adelante, maestra Anadelia. Bueno, pues muchísimas gracias por tu lectura, Carolina. Aquí creo que saltan muchas cosas a la vista y pues empecemos a transitar por toda esta temática. Documentar estas formas de transitar por la vida apoyadas en el dicho de quien ejerce la migración, pues resulta muy, muy enriquecedor. Y no deja de sorprender la forma en la que se plantean su ser y estar en el mundo, tan diferentes tal vez a la mayoría de los que estamos ahorita aquí escuchando. El espacio que habitan y comparten al expresar con esa sencillez sus historias personales, pues transparentan sin limitantes las formas en que conciben sus vidas. Sin triunfalismos, con deseos, acercándonos a esa oralidad tan propia de los pueblos latinoamericanos con la cual nos ubican en sus geografías y nos instalan en sus costumbres. Estas narrativas testimoniales que a continuación estamos presentando, de la que ya hemos tenido oportunidad de escuchar por Carolina y otra que vendrá más adelante, dejan al descubierto el formato básico que se encuentra en el género literario denominado testimonial, que cabe subrayar es un género que ve su luz, un nacimiento, justo
en esta parte del mundo. Es un género literario latinoamericano. América Latina aquí da la luz de esta forma de narrar vidas y que suele estar marcado por la incorporación de lo que comúnmente denominamos lo marginado, donde mediante su lectura escuchas, parece que estamos ahí metidos escuchando el lenguaje por su fuerte acento de oralidad, marcado por la presencia de una temática con sentido reivindicativo, épico, donde buscan a partir de arduas travesías una vida mejor. Todas ellas señalan que buscan, que se atreven a hacer todo esto en la búsqueda de una vida mejor. Y en esas narraciones testimoniales expresan su lucha, pues, contra la pobreza, su constante esfuerzo por sobrevivir a una tierra cruda en donde pues parece negársele simultáneamente su derecho a construirse como sujetas, como personas plenas, con identidad propia. Sus narrativas muestran la psicología centroamericana, sin duda, nómadas, arriesgadas, rebeldes, donde vivir en medio de peligros es simplemente sinónimo de vida. Y aún enfrentándose a un mundo hostil y a menudo ajeno, no pierden la capacidad de expresar sus dolores colectivos y sus momentos incluso de alegría. En sus historias encontramos elementos recurrentes. Uno, no hay vida cotidiana, como la tuya, la mía, de los que estamos aquí platicando, puesto que nunca se sabe cómo será mañana. Hoy por hoy, deciden conducirse a un lugar del cual mañana se despiden sin arraigarse, y el apego pues no se practica, razón por la cual es fácil alejarse de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus parejas, así como de su tierra de origen, que parece no pertenecerles. La familia, por otro lado, monoparental, como la concebimos aquí en México, pues parece que no es algo que se practique de manera cotidiana entre ellas, es algo un tanto desconocida. Suelen tener varios hijos de diferentes parejas sin apegos. Por otra parte, no acostumbran formalizar sus relaciones de pareja mediante un contrato de matrimonio. No es importante para la mayoría de ellas. Ellas solo se acompañan, así lo expresan. Bueno, a esto le imprimen un carácter transitorio a toda relación. Por eso, en el caso de Irina, escuchamos, tiene varios hijos y cada uno de sus hijos tiene un padre distinto. No tiene importancia contar con papelería oficial para ellas, una papelería que les acredite una identidad civil, porque una gran cantidad de ellas, de estas migrantes que transitan por nuestro país, aseguran que no poseen ni acta de nacimiento o carta de identidad, cartilla de identidad, como les llaman en Centroamérica. Y entonces obtener una visa formal, pues de entrada a nuestro país, aparte de representar un trámite a veces imposible, pues para muchas de ellas no tiene sentido. También tienen muy naturalizada la recepción y el ejercicio de la violencia. Desde pequeñas sus cuerpos son muy expuestos a fuertes castigos físicos, de tal suerte que reciben maltrato de manera pues casi cotidiana, es muy común, y tanto niñas como niños y jóvenes, jovencitas, adolescentes, pues viven violaciones en edades en que aún no alcanzan ni a comprender lo que están viviendo. Lo vimos ahorita en lo que expresa Irina. Sus cuerpos están expuestos a múltiples ataques y sobra decir que pues ser mujer y aparte ser migrante y aparte ser pobre, pues representa esa triple vulnerabilidad que al ratito vamos a sumar algunas más, ¿verdad? En este análisis.
Un elemento común que también aparece mucho en las narrativas de ellas es el elemento mágico, muy propio de la idiosincrasia latinoamericana. Y es así como nos encontramos con que, por ejemplo, a Irina, pues le aparece por ahí un niño que le toma la mano, de la nada aparece y la torna invisible, invisible ante la presencia del ejército y de las autoridades migratorias. Así lo expresa ella. Parece que no la ven y puede pasar enfrente de ellos y así se la lleva el niño hasta su choza. Entonces siempre aparece como esa oportunidad que les permite sobrevivir y confían en que va a aparecer esa oportunidad que les va a permitir sobrevivir a estas mujeres. Bueno, todas ellas narran con una gran emoción sus aventuras de vida y sin que tengan más aspiración que vivir, no dejan de sorprendernos y de compartirnos toda esta información tan rica. El trabajo de investigación que realizamos en CIDEPO AC, vamos a la siguiente, ahí estamos, sobre un grupo de población migrante en tránsito por Nuevo León, dio resultados muy contundentes sobre las situaciones de exclusión y de discriminación a las que se enfrentan. Cabe señalar que dicha investigación se concluye justo en el momento que inicia una pandemia en el mundo, lo cual cambia algunas circunstancias y por ende refleja nuevas lecturas en los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos a considerar. Por ejemplo, antes de la pandemia se registraba entre un 10 a 15% de población de mujeres en situación de migración en el estado. Y a raíz de la pandemia incrementa hasta en un 45% el número de mujeres que transitan por la entidad con miras a llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, llama la atención que los niveles de discriminación y la sistemática imposibilidad para haber respetado sus derechos se magnifica, sigue presente. Tristemente no solo se mantiene, sino que se magnifica. Y vamos a continuación a explicar por qué. Fíjense que también les quiero comentar antes de pasar a otras cosas que en este semestre tuvimos la oportunidad junto con el Tecnológico de Monterrey, con una serie de estudiantes que están haciendo servicio social con nosotros, de invitarles a desarrollar materiales entregables que sensibilizaran sobre la problemática de la migración en nuestro estado, porque también se señala a nuestro estado como uno de los estados que más discriminan. Y nos dio mucho gusto ver la respuesta de los estudiantes del TEC que se animaron a trabajar en esto. Y hubo algunos equipos, en especial de mujercitas, de niñas, de estudiantes, que desarrollaron algunos videos asociados precisamente al tema de las mujeres y la migración. Me gustaría presentar uno ahorita y otro un poquito más adelante. Vamos a observar este primer trabajo. En la actualidad, las mujeres conforman casi la mitad de los 272 millones de migrantes y que también la mitad de los casi 20 millones de personas refugiadas en todo el mundo son mujeres. De igual manera, la ONU comenta que 1 de cada 5 mujeres refugiadas fueron víctimas de violencia sexual. Gracias a la pandemia, las mujeres y niñas migrantes han estado en situaciones de mayor vulnerabilidad, pues los albergues y centros de acogida que reciben personas pueden cerrar o limitar el ingreso por las medidas de prevención. De esta manera, se limitan y se disminuyen los alojamientos seguros para ellas, aumentando las incidencias de violencia sexual. Todos los migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, pero las mujeres están particularmente en riesgo. ¿Y cómo podemos ayudar a esto? Concientizando nuestro círculo, compartiendo posts, publicaciones, videos que se puedan dar a conocer de la situación de las migrantes. Voluntariados en cualquier tipo de organización como lo es CIDEPO, en donde se apoyan intervenciones como estas. También donaciones de cualquier tipo a tus posibilidades en albergues y refugios sería de gran ayuda.
Claro, mantenernos informados e informadas es clave. El cuestionamiento y el reconocimiento de datos puede ser el primer paso para el cambio social. Créeme, todo empieza por alguien. Que ese alguien seas tú. Así es. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues como nos lo señalan en este pequeño clip, estas alumnas, en donde creo que la voz es de Adalys Cáceres Hernández. Junto a ella estaban dos compañeritas más, Lorena Itzel Juárez y Paulina Mendoza, apoyándolos para sacar este y el siguiente video. Pues ahí escuchamos que con mucha claridad la importancia que tiene un alojamiento seguro para ellas. Porque, como bien lo decían en la introducción, quien me presidió, tanto la visitadora como la secretaria técnica del instituto, el tema de la trata y el tema del abuso sexual es un tema muy recurrente que tristemente no da tregua y que viven las mujeres con muchísimo dolor, ¿verdad? Entonces, nuestra participación está enfocada en esos hallazgos y en esas observaciones que obtuvimos en el grupo de mujeres migrantes, con quienes desarrollamos estas actividades asociadas a informarles sobre sus derechos y a compartirles también información preventiva sobre pues, el grave problema social que significa la violencia de género. Tuvimos la fortuna y el honor de lograr una completa empatía con ellas y obtener su confianza de tal manera que algunas de ellas pues relataron con toda sinceridad, con toda sencillez, sus testimonios de vida. Mismos pues que nos han dado una visión más completa de los obstáculos y de las asimetrías con las que se enfrentan en todos y cada uno de los ciclos de sus vidas. La violencia la empiezan a recibir desde que son infantes, niñas, pasando a adolescentes, mujeres maduras y hasta mujeres de la tercera edad. Sin duda sus relatos arrojan información cualitativa de enorme riqueza, que es en la que mayor riqueza encuentro. Por eso quise trabajar esta plática de hoy más hacia lo cualitativo que hacia lo cuantitativo. Hay una enorme riqueza para la comprensión de sus procesos y formas de vida y nos permiten estos testimonios también una mayor sensibilización ante las múltiples dificultades con las que se encuentran saltando a la vista los grandes esfuerzos que tienen que hacer para lograr el ejercicio pleno de sus derechos. A continuación, ahora yo voy a compartirles otro testimonio en el que podemos ir encontrando las distintas aristas también de esta problemática, que es el relato de Chloe. Chloe es una mujer de nacionalidad hondureña, nace por en 1989, tiene en su escolaridad solamente un primero de primaria, lo cual es algo muy cotidiano, que se repite mucho entre ellos. Y el relato de Chloe es el siguiente. Aquí ustedes pueden ir revisando en el dicho de ella los diferentes aspectos de violencia de género con los que ella se enfrenta, igual que Irene. Y empieza Chloe diciéndonos que mi padre me abandonó a un año de que yo nací. No lo conocí realmente hasta después de que cumplí 20 años. Fui a buscarlo y me llevé una muy mala sorpresa. No era como yo lo imaginaba. Le gustaba mucho el trago y un día hasta me intentó besar. Mi mamá solo dormía conmigo. Se levantaba muy temprano para irse desde las 6 de la mañana a su trabajo y regresaba como a las 10 de la noche, siempre cansada. Apenas y si me dirigía un saludo. Y directo se iba a dormir. Así fue por muchos años. Todo para darnos de comer. Siempre fuimos muy pobres y vivíamos al lado de la casa de mi abuela, en un barrio bien violento, lleno de maras, en las orillas de San Pedro. A mí los maras no me asustan. Crecí cerca viendo cómo vivían y observando que ellos también sentían miedo, aunque anduvieran a diario jugándole al duro
al fuerte. Muchos de ellos eran mis amigos desde muy chiquillos y compartíamos juegos y ya más grandecitos hasta me enseñaron a cargar armas. Pocho y Rino eran mis compas. Yo, desde los 6 años, empecé a trabajar en una tamalería y ayudaba a hacer los tamales, limpiaba el lugar, hacía mandados, llevando paquetes de tamales a domicilio y les iba a comprar los refrescos a las que ahí trabajaban. Y con todas esas tareas, pues me ganaban mis lempiras. Porque mamá me exigía que yo arrimara dinero porque no alcanzaba con su trabajo para vivir. Yo casi toda mi vida me la he tirado sola en la calle. Cuando tenía como 11 años me mandaron a comprar café para el lugar donde trabajaba. Ya era tarde, como a las 10 de la noche, y salí muy confiada porque estaba acostumbrada al barrio y hacía mandados a todas horas. En el recorrido me encontraba a veces con mis amigos y de repente hasta me acompañaban. Esa noche estaban Pocho y Rino con otros vecinos y 2 hombres grandes a los que obedecían como si fueran sus jefes. Y uno de ellos se me había acercado para platicar y me decía pues que estaba enamorado de mí, pero pues yo lo veía hasta como que muy viejo, porque tenía 30 años y pues yo tenía 11. Esa noche, al pasar por donde estaban, de pronto sentí un trapo en mi cara y no supe más de mí. Me durmieron y desperté en un cuarto feo y oscuro con mis piernas bañadas en sangre. Al despertar, un hermano del que me atrapó me dijo lo que me hicieron. Me habían violado 4 de ellos y a él lo invitaron a hacer lo mismo, pero él solo se quedó a cuidarme ahí hasta que yo despertara. Me ayudó a llegar a mi casa y me dijo que él sí me quería bien y que no tenía valor para hacerme daño como los otros. Yo, en verdad, no entendía por qué me atacaron. Si nos conocemos de años, jugamos juntos desde muy chicos. Somos del barrio. Ahí los únicos nuevos eran esos 2 hombres mayores que dirigían esos grupitos de maras. Sentí mucha rabia. Quería dañar ahora a alguien. Me sentí inferior por ser mujer. Y desde ese momento me vestí de niño mara. De ahí empecé a sentirme mal. Vomitaba cada rato, me dolía todo el cuerpo, tenía dolores fuertes de cabeza y un día decidí tomarme un bote de pastillas vencidas que encontré en un basurero. Mi abuela se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Yo había tenido mi primer periodo unos meses antes de mi violación. Ella una tarde me dijo, mira niña, tómate este té de hierbas que te va a curar. Lo tomé y a las horas se me vino un gran sangrado. Mi mamá nunca supo nada de esto que viví. Ella siempre estaba cansada, trabajando, lejana. Ni sé realmente si me quiere. Más bien veo como que no. De todo esto que viví de 11 años, yo me hice muy rebelde. Me metí de lleno a la mara. Aprendí bien rápido a robar y a manejar armas y así siempre vestida de niño, con mi gorra y mis pelos recogidos. Agarré todo el machismo de un hombre y como soy fuerte, les daba sus buenos guantazos y a los golpes les ganaba muchos. Mi mamá siempre me ha despreciado. Dice que yo soy la que tengo la culpa de todo. Ella tiene a mis niños y no me los quiere dar. Dice que yo no soy buena madre y que conmigo no van a aprender nada bueno. Que es mejor que ella los tenga para siempre. Pero pues yo quiero a mis niños, los quiero conmigo y los voy a ir recuperando. Soy muy decidida para hacer las cosas y como no le tengo miedo a nada, siempre avanzo hasta lograr lo que quiero. Mucha gente me dice que tengo la suerte de la bonita, que porque soy muy bonita. Ja, ja, ja. ¿Será? Tengo un hermano más chico que yo, como 4 años. Ya voy a cumplir ahora 30 y él ahorita vive en Houston. Quiero ir a vivir allá con él a ver si un día se me hace. Por lo pronto ya he venido a México como 5 veces.
pero los más lejanos que he llegado es a Reynosa. Nunca he cruzado a los Estados Unidos porque no me concentro por andar pensando en recuperar a mis hijos. Y mira, ya lo voy logrando. Ahorita ya tengo a los 2 niños más chicos conmigo. He tenido varias parejas. Cada uno de mis hijos tiene un papá distinto. La mayor de mis hijas está muy pegada a mi mamá, no me quiere. Me trata feo, casi no quiere ni hablar conmigo y seguro es por todas las cosas feas que mi mamá le ha de decir de mí. Se llama Samar, tiene 13 años. La otra niña es Michelle y ahora tiene 8 años. Y por ella una vez regresé a Honduras hace un año porque me llegó la información de que un muchacho le intentaba hacer daño, la metió en un carro y la iba a violar. Pero mi Michelle gritó tan fuerte que la alcanzaron a salvar otros de la banda que pasaban por ahí. Acá, en mi país, las cosas no son fáciles. La vida es muy difícil, corremos mucho peligro. Yo llegué muy decidida a traerme a todos mis hijos para México, porque acá vivo más tranquila. Pero mi mamá no me los quiere dar y a escondidas, ya como pude, logré traerme a Andro, que ya tiene 11 años, y a mi chiquito de 3 años, Jonathan, que nació acá en Monterrey y es mexicano. A Andro ya lo andaban metiendo en las bandas de las maras. Por eso me urgía sacarlo de nuestro país y por suerte lo logré. La penúltima vez que estuve acá en Monterrey conocí a un paisano hondureño del que me enamoré. Y al principio pues todo estaba muy lindo, él era muy responsable. Es el papá de Jonathan, mi hijo más pequeño, de los 4 que tengo. Pero empezó a ser muy celoso. Imaginaba para todo que yo le andaba engañando con otro. Empezó a tomar mucho alcohol, no me dejaba ni asomar la cara por la ventana. Yo me puse muy mal de los nervios, con mucha ansiedad. Me entró la depresión y hasta pensaba que sería mejor que ya me muriera. Tan mal me vi que me internaron en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Me calmaron como en un mes esas ganas de morir. Y cuando salí, me vine a Honduras y fue cuando me traje a estos, fui a recuperar y me traje a mis niños, Andrew y Jonathan. De los 12 a los 16 años fui parte de una banda mara muy poderosa. Ahí, jugándole a la valiente, conocí al papá de mi primera niña y empecé a alejarme de la banda. Aunque conservo modas de su vestuario y alguna que otra maña, pero ya luego de unos 4 años tuve a mi Andro con otro chavo que era trailero y que andaba por todas las carreteras de Centroamérica. Y yo con él, hasta que se fue a los Estados Unidos, y aunque por años me estuvo mandando dinero, ya nunca volvió. Luego conocí al papá de mi Michelle, pero realmente nunca viví con él porque me vine a tratar de pasar a los Estados Unidos y dejé a mis hijos allá con mi madre, pues ya que insiste tanto. Cada vez que entraba a México y tomaba el tren, me daba valor yo sola para aguantar esa travesía, porque ese tren es muy peligroso. Y aunque me he visto como un hombre, pues de repente se dan cuenta que soy mujer y siempre se quieren aprovechar. Una vez la banda de las vías, que son los que ponchan al tren y cobran para que te subas, me separaron del grupo y me iban metiendo a un vagón de fierros cuando salta uno de mis amigos del barrio y les da la orden de que me dejen en paz. Me salvó de otra violación, segura. Me acompañó desde Chiapas hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Porque como a las 3 de la mañana, unas 10 camionetas con encapuchados y metrallas R-15 pararon el tren y nos ordenaron bajar. Yo me resbalé y caí en un pozo que me salvó porque ya no me vieron. Y de ahí me escurrí y fui a parar al pueblo. Al día siguiente busqué la casa del migrante, pedí refugio y me contaron que esos encapuchados son de día policías, pero en la ciudad en el día y de noche asaltantes, que buscan matar a migrantes porque esos cuerpos los venden a los criminales para que los pasen llenos de droga. Esa noche soltaron muchas balas, hubo muchos heridos y muertos. Yo corrí con mucha suerte y logré salvarme. Tomé el tren a Saltillo unos días después y de ahí me vine a Monterrey. En Monterrey hay trabajo. Me gusta vivir aquí.
Ahora que traigo a mis 2 hijos, buscaré llegar a Houston con mi hermano y ver si puedo llegar a tener una mejor vida para ellos. Ya después veré la forma de traerme a mis niñas. Ahora tengo una pareja más joven que yo, pero me cansa que sea tan dependiente de mí porque hasta parece que traigo otro hijo que cuidar. Los hombres me han ayudado mucho económicamente hablando, pero la verdad, no los necesito. Bueno, pues esta es Chloe. Y con todas las sorpresas de información que a mí me dio, porque pues, contó tantas cosas que yo desconocía en esta vida, fui empezando a medio entender el rompecabezas de por qué de alguna manera ven a nuestro país, México, como un país mucho más tranquilo, mucho más seguro, mucho más en paz que de donde ellos vienen. Sin embargo, los peligros a los que aquí se enfrentan parecen ser pecata minuta en relación a todo aquello que ellos vienen arrastrando desde sus lugares de origen. En el testimonio de Chloe, claramente salta a la vista la violencia de género, el abuso sexual, tanto de pares como de sujetos mucho mayores que ella, el abandono físico del padre, el abandono emocional de la madre, las drogas, los delitos como forma común de vida. Se viste de hombre porque aún a su corta edad y sin herramientas educativas, comprende que corre menos peligro vestida de hombre que como la mujer que es. Vive el despojo de su niñez adolescencia con esa violación multitudinaria que tuvo ahí. Del amor de sus padres también es despojada. Aborta sin ni siquiera entender realmente lo que le está sucediendo. Más adelante la despojan de sus hijos y tiene que ir como hasta medio encubierta a rescatarlos. Pero sabe que las niñas estarían en más peligros dentro de la travesía por ser mujeres. Es más difícil migrar así en esa condición y por eso elige pues traerse a los niños. Un hombre que emigra, sin duda, pues enfrenta múltiples peligros. Pero una mujer migrante va sumando muchos más, tanto peligros como desventajas. Primero, por ser mujer, luego por ser migrante, luego tal vez por su etnia, a veces porque no habla el idioma del lugar en el que transita, a veces porque pues es de algún otro grupo de la diversidad, ya sea trans, ya sea lesbiana o aparte por ser pobre. La violencia de género se padece principalmente por las mujeres. La estadística señala que son ellas, en todas sus etapas, el objetivo principal. Todo ello derivado de su exclusión en espacios de poder y discriminación y control, ya que sin duda el esquema patriarcal instala a los hombres mayoritariamente en espacios de poder y de control. ¿Y qué es lo que se encuentra en la base de todos los tipos de violencia? Ya sea esta física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, de acoso, de hostigamiento sexual y hasta en la violencia feminicida, pues todas ellas se sostienen en el ejercicio y abuso del poder y el control de quien se asume más fuerte sobre los más débiles o las más débiles. La lucha que se da en cada sector se comparte, como lo señala Leticia Bonifaz Alfonso, cuando afirma: no es posible decir que gané derechos para mí y para quienes son como yo, y que no cabe nadie más. La lucha por los derechos ha sido producto de acciones concatenadas de generaciones, de personas que en su momento protestaron por haber sido excluidas en atención a su sexo, a su color de piel, a su religión, a su orientación sexual, a su estatus migratorio, a su edad, a su estado civil, etc. Es claro que cada lucha por los derechos tuvo sus objetivos particulares de inclusión, pero nadie puede quedarse fuera. Se preguntan,
¿cabe en el movimiento feminista la lucha de las mujeres migrantes? La respuesta es sí, porque todas tenemos que luchar contra la discriminación por género y es justo ahí donde se dan las intersecciones. Aquí me gustaría incluir, antes de ir a finalizar, este segundo video que las chicas del TEC fueron tan amables de elaborar. Vamos a escuchar. Que está implícitamente relacionada con el género, impactando a hombres y a mujeres, y aunque de manera diferente, esto refuerza los estereotipos de género que limitan la autonomía de las mujeres, así como su falta de poder en los procesos de toma de decisiones. Esto se puede observar cuando se violentan múltiples de sus derechos, como lo son el derecho a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la libertad de tránsito y a la dignidad humana. Esto, aunado a la desigualdad de género, es a menudo más pronunciado en los países con menos ingresos, en donde las mujeres tienen muchísimo menos poder sobre la toma de decisiones sobre el hogar y donde las políticas legales no las protegen como deberían. ONU Mujeres también nos indica la urgencia de poder reconocer a las trabajadoras migratorias como personas que también tienen derechos, contribuyendo a su desarrollo de manera activa. La importancia detrás de las políticas y las intervenciones sociales amplían la comprensión del tema, por lo que son requeridas para transformar tanto los prejuicios sociales como los culturales. Muchas gracias. Muy amables, muy bonito su trabajo, muchachas. Y bueno, aquí ya estamos casi finalizando, nos damos cuenta que es importante esto que nos señalan al final, no estigmatizar. Yo leía ayer la carta que enviaron las diferentes casas de migrantes que se unieron para hacer un manifiesto sobre esto que sucedió en Lázaro Cárdenas y nos pedían que no estigmatizáramos, justo como lo señalan estas chicas aquí al final de su clip, de su video, porque las circunstancias que están viviendo las personas en situación de movilidad son muy duras y no es justo estigmatizar, marginar, excluir, sino buscar las maneras de integrar para que todos estemos viviendo en un espacio digno. Finalmente, pues entremos en la capacidad de ver a una minoría dentro de otra minoría sin que se perciba como amenaza. Aquí pongo algunos ejemplos de cosas que se intersectan, aquí está una interseccionalidad también de elementos en donde observamos en la complejidad de la intersección de ser mujer migrante con otro color de piel, ser pobre, ser trans, etcétera, entendiendo que en este mundo plural y diverso, pues como la frase tan famosa lo señala, todos los derechos pues son para todas las personas. Entonces, evidentemente hay mucho todavía camino por recorrer y hay mucho trabajo por hacer y sin duda tenemos muchas cuentas pendientes todavía con ellas, con las mujeres migrantes. Yo aquí terminaría mi participación para dar un poquito espacio a escuchar a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Nardelia García Garza. Realmente el trabajo que se hace desde el Centro de Investigación, Desarrollo y Políticas Públicas es impresionante, es congruente, además, con lo que propone. A través de los videos hemos podido ver cómo efectivamente se dedican a realizar, a sensibilizar, a generar conciencia a través de diferentes acciones y materiales, acciones educativas, cómo acopian lo que se recauda de la donación de personas que son sensibles en estos temas y son congruentes también con el voluntariado. Además, genera este tipo de
de videos como lo que vimos el día de hoy. Así que nos encantaría escuchar si alguna de las personas asistentes el día de hoy tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le haya tocado en esta tarde a través de la exposición de vidas y voces de mujeres migrantes. Paula Linares, adelante. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por esta plática, esta charla. Gracias, como siempre, a la maestra Ana Delia por su compromiso social con todos los grupos vulnerables. Y a mí justamente hoy me tocó mucho los testimonios de estas dos personas, porque a veces nosotros pasamos por la vida o los vemos en las noticias o los vemos en los cruceros o tal, y vemos a un migrante a lo mejor pensando, pues sí, en las peripecias que puedan pasar a lo largo de su vida, en el tránsito, en sus intentos de cruzar la frontera, pero hasta ahí. Cuando uno escucha detenidamente la historia de cada uno, los dolores que traen consigo, ya de manera más profunda, obviamente podemos entender aún más qué grado de dolor, de dificultades tienen para que este tránsito, justamente donde es muy complicado y también pasan tantas cosas, sientan ellos que valga la pena, porque en sus lugares de origen estaban mucho peor, o que huyan de su país, a veces hasta de sus familias, de su historia, de su vida, pensando que en otro lugar pueden construir otra vida que en su lugar de origen pues les fue negado. Yo les doy muchas gracias, me quedo con esa sensibilidad al escuchar estos dos testimonios y de sin duda ver ya después, más adelante, para el siguiente tiempo, pues con otra mirada, con otros ojos, con otra piel a nuestros hermanos inmigrantes. Gracias. Muchísimas gracias, Paula, por este comentario. No sé si quiere añadir algo la maestra Ana Delia, y también tenemos otra pregunta en el chat. Sí, a mí pues muchas gracias a la licenciada Paola Linares por su opinión. Y me gustaría comentar que estoy viendo aquí entre los asistentes precisamente a la alumna Dalis. Creo a Dalis que es quien da la voz, y también veo a la coordinadora de este programa, que fue Paulina. Entonces, no sé si ellas quieran, si a Dalis nos pueda comentar algo de cómo fue acercarse para ella, qué carrera estudia ahí en el TEC de Monterrey, si hay afinidad con estos temas o qué le dejó a ella acercarse a este tipo de temática. ¿Andas por ahí, Adalis, todavía? Sí, aquí estoy. Bueno, pues primero que nada, la verdad es que agradezco mucho, agradezco en parte de también mis compañeras el espacio que se pudo aquí poner para enseñar los videos. Creo que en definitiva el hecho de empezar a acercarnos a este tipo de temas me es clave, porque honestamente siento que nosotros como generaciones que están apenas como adentrándose al mundo y saliendo un poquito de lo que siempre hemos conocido, no tenemos en mente todas estas perspectivas, y el hecho de ver que hay cosas que son graves y que son fuertes y que son duras incluso como nosotros como mujeres, rompe con esto que siempre hemos conocido, y sí pega, porque obviamente el hecho de ver que hay tanta violencia en el mundo, y sobre todo en estas desigualdades de género,
pues creo que puede ser también un determinante para ver cómo es que podemos trabajar eso para las siguientes generaciones y cómo es que podemos hacer más conciencia, porque la verdad es que compartir información siento que sí puede ser una forma valiosa de llegar a aquellas personas que no tienen estos datos. Por ejemplo, ahorita que estaban dando los testimonios, la verdad es que a mí sí me tocaron el corazón y se te salen lágrimas, se te salen, no sé, se te pone la piel chinita hasta cierto punto porque son historias que, no sé, o sea, que realmente no te pones en perspectiva y que muy difícilmente eh, en la cotidianidad uno como persona que puede tener cierto tipo de herramientas o privilegios o suerte, o sea, inclusive la suerte de haber nacido en México, así como ese tipo de cosas que nosotros como mexicanos a veces no valoramos, pues no sé, o sea, ponen en mente que podemos también, o sea, si nosotros tenemos estas herramientas, podemos ayudar, podemos aportar, podemos informar y podemos compartir para que pues disminuyan estos sesgos tanto entre mujeres y hombres, tanto como en la migración y pues sí, hacer conciencia conforme vayamos compartiendo cada vez más de estos temas. Hay una pregunta por ahí, Carolina. Tenemos aquí una pregunta, gracias a Dalí. Dice, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre los refugios, centros de migrantes y la violencia contra las mujeres y niñas que hay en ellos? ¿Existen protocolos de atención? ¿Se encuentran vinculados con otras instituciones? ¿Cuánta ausencia de perspectiva de género hay en ellos? Es una misma. Sí. Bueno, mira, aquí yo creo que caben varias precisiones muy importantes. Si nos ponemos a observar en la ciudad quiénes son los que dan refugio, pues en su gran mayoría es la Iglesia Católica. También hay algunas iglesias de hermanos separados, como les llaman los católicos, que traen ahí por ahí algún proyecto de refugio. Pero no es una política de Estado. El Estado no tiene tomada la tarea de refugiar, de dar un albergue a las personas que están en situación de movilidad, de tránsito. Ahí ya estamos topándonos con un problema serio, con una falta de tarea local. Bueno, en todo el país, no solo aquí. ¿Por qué las iglesias lo hacen? Pues porque pues, tenemos desde la historia de los que andaban tocando casas y portales y que nadie les abrió y se tuvieron que parar y en un pesebre tuvieron que tener un bebé. Desde Jesús y María, desde aquellas historias estamos hablando ya de la parte de los migrantes asociados a la Iglesia Católica. Por eso ellos toman la tarea de trabajar por el forastero y el refugiado, al menos para darle techo y comida, que son pues dos de los puntos centrales para sobrevivir. Sin embargo, no es, como les digo, una política de Estado. Ahora, parte de la pregunta dice algo así muy importante como si existen protocolos de atención. En esos lugares, el protocolo de atención está asociado a dar comida y techo. Nada más. Pero no hay una política pública que haya generado esos protocolos, que se asocian en gran medida a las labores de las diferentes organizaciones no gubernamentales a seguir cierta normativa de los protocolos que se siguen en otros temas asociados a mujeres, sí, pero no es propio de esas instituciones, de esos refugios. Preguntan, ¿se encuentran vinculados con otras instituciones? Pues sí, por ejemplo, CIDEPO tiene un convenio de colaboración con Casa Indy desde hace varios años, en donde al interior, cuando se abrió el piso donde vivían mujeres, ya ahorita ya las cambiaron de lugar, junto con sus hijas,
Teníamos talleres de sensibilización y prevención a la violencia de género con esas mamás, con esas jóvenes, con esas adolescentes, y teníamos talleres específicos que todavía se tienen, pero ahora en otro lugar, que los cambiaron de lugar, dirigido a los niños, a sus niños. Descubrimos, por ejemplo, que había chiquitos de 12 o 11 años en donde en un juego de coordinación motriz les decías izquierda y no sabían cuál era la izquierda, derecha, no sabían qué era la derecha. A raíz de ahí, me acuerdo que tuve una plática en donde se prestó la oportunidad, estaba el arzobispo y les dije que era importante que estuviesen estos niños con escolaridad, aunque pasaran una semana o un mes o lo que fuera aquí en Nuevo León, y de inmediato ellos se abocaron a darles escuela, o sea, hablaron con la Secretaría de Educación, les abrieron escuelas ahí cercanas a los lugares donde ellos refugian migrantes, pero nos topábamos con otro problema, que los papás de los niños no les parecía importante eso, porque pues ellos mismos nunca habían ido a la escuela, entonces no era algo importante, ¿verdad? Fíjense cuánto grado de marginación viven. Otra pregunta y al final dice, ¿cuánta ausencia de perspectiva de género hay en ellos? Me supongo que dicen de los refugios. Ellos no tienen, te digo, si no es una política de Estado, si no hay protocolos institucionales de Estado, pues es bien difícil. La perspectiva de género que hay en ellos, pues es justo la que se aplica cuando vamos a organizaciones de sociedad civil a hacer trabajo al interior, pero dura en el tiempo que estás, en el momento que estás. La gente que está ahí no tiene esta circunstancia porque no está marcada como política de Estado. Creo yo que ahí hay un área de oportunidad muy importante para el gobierno, para el Estado, en el que las organizaciones de sociedad civil, gente pues tan valiosa que piensa en estos temas como quien hace la pregunta, podríamos empujar para que esto empiece a suceder en donde se da refugio. Esa sería mi respuesta. No sé si hay otra pregunta por ahí. Y no, si no, me gustaría también escuchar a Paulina, cuál fue su experiencia trabajando con estos chicos. No sé si está alguien más, Gladys, no sé quién más quiera comentar. A mí me encantaría compartirles la experiencia, sobre todo porque justo va muy en línea con todo lo que estamos platicando. En estas semanas que estuvimos trabajando con este proyecto, pues fue súper importante, primero que nada, informarnos, mirar, bueno, qué abarca este fenómeno, qué abarca esta situación. Fue muy interesante porque vimos varias áreas que creímos importantes ver por medio de videos y, por ejemplo, un tema que exploramos también, que pronto estarán viendo ahí también en nuestras redes como recursos de los videos de estos chicos, veíamos a la migración como oportunidad, porque también dentro de los muchos temas que hay, conociendo el tema y, por ejemplo, decían el tema de informarse, el tema de sensibilizar, el tema de generar empatía y por ende compromiso ciudadano y corresponsabilidad social, pues todo esto nos puede apoyar para llevar el fenómeno hacia una perspectiva de oportunidad, en donde veíamos cómo, pues al final pues todo este tema se puede transformar hacia ese sentido. Yo quiero compartirles que ha sido muy valioso para mí trabajar pues ahora sí con todos los chicos del TEC en estos videos, porque la sensibilización fue clave. Y así como nosotros nos dimos el espacio, nos dimos el tiempo para estar investigando los recursos, para estar creándolos, para estar puliéndonos y sobre todo ser empáticos y decir, ok, ¿qué necesitamos comunicar para entonces poder mostrar y sensibilizar y que verdaderamente todos miremos que esto pues nos corresponde a todos? Al final el tema de los derechos humanos pues es base y todos lo que más platicábamos y lo que más nos tocábamos el corazón durante el proyecto es todos tenemos derechos y todos merecemos poder gozar de esos mismos derechos. Y la realidad es que hoy lo veíamos con los testimonios, pues no sucede así. Y se violentan más derechos de los que podemos alcanzar a percibir. Entonces yo creo que ha sido súper importante, ha sido muy fundamental y sobre todo muy valioso el tiempo que le hemos dedicado en atención, en investigación, en creación y sobre todo ahora en difusión, ¿no? Ya que tenemos recursos, ya que hay información, ya que hay diferentes medios que tenemos, pues bueno, poder difundirlos, poder seguir creando esta conciencia, informar a la comunidad. Platicábamos ahí entre los equipos, les cuento, decían, ¿no? Hasta
dándole repost, hasta publicándolo en tus redes, tú vas a generar entonces pues mucho más conocimiento. Entonces yo creo que es bien importante y sobre todo no perderlo de vista. Llevamos afortunadamente en las conferencias que he podido pues acompañar pues un buen avance, pero pues esto no para aquí. Entonces yo agradecerles ampliamente a Dalis y a su equipo por su trabajo, porque yo sé que le metieron mucho corazón y mucha empatía a lo que representa esta situación, y bueno, también a todos los que estamos trabajando en pro de la situación, pues ahora sí que a echarle muchas ganas y a unir fuerzas, que evidentemente falta pues mucho que hacer. Así que gracias por el espacio y sobre todo gracias porque nos dieran este espacio para compartir este recurso. Qué amable, Paulina. Ahí preguntan, veo, Caro, por ahí que dónde pueden hacer voluntariado. Bueno, en CIDEPA pueden hacer voluntariado, pero pues, hay mucho lugar. La misma casa Indy, la misma casa migrante, Casa Nicolás, permiten trabajo voluntario, ¿verdad? Pero CIDEPA está abierto a recibir voluntarios. Así es, Ana Delia, y ojalá nos puedas poner otra vez la diapositiva de los datos de la organización para que quienes estén interesadas o interesados se contacten inmediatamente. También Ana Delia tiene vinculación con todas las otras organizaciones que trabajan este tema de personas en situación de migración, así que seguramente sabrá escuchar muy bien y saber para dónde puede ser útil, valioso y significativo el voluntariado que les interese hacer. Así que también aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuáles son perfiles migratorios de las mujeres que transitan o residen en Nuevo León? Edades, motivos de expulsión, empleos que adquieren, etcétera. Yo quiero decirles, no es mi intención responder esta pregunta ni mucho menos, pero quiero decirles que este libro de Vidas y Voces de Migrantes, Desplazamientos Continentales en América Latina tiene de manera extensa, sistematizada e incluso con gráficas estas respuestas, ¿no? Se muestran oficios, se muestra escolaridad, tiempo de estancia en Nuevo León, interés básico para migrar, cuáles son los medios por los que se desplazan, qué documentos de identificación tienen. Es muy exhausta y precisa lo que se muestra ahí. Entonces, bueno, no es mi afán responder, pero sí invitarles a que te pongan en contacto con la organización para adquirir el libro. Desde el 19 de agosto del año 2020, que fue la fecha de presentación de este libro, nos pareció a la comisión sumamente importante difundirlo. Así que le cedo la voz a la maestra Madelia, pero es esta invitación que les quiero hacer. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, el libro no se vende. Recibimos una aportación de quien esté interesado. Ahí en CIDEPO, ustedes dan una aportación y nosotros les regalamos. Pero sí, efectivamente, en la parte final, ven una serie de estadísticas del grupo que estuvo encuestado, que eran casi 800 migrantes en tránsito específicamente por el municipio de Guadalupe. El estudio está hecho en Guadalupe y veíamos que el 45% de ese total tenían como estado civil el ser solteros, no tenían una relación de pareja. En cuanto a la escolaridad, pues el 25% no tenía ninguna escolaridad y había un 47% que solo había llegado a primero de primaria. Entonces, realmente esto hablaba de la posibilidad de que ellos generaran y ellas trabajos más bien donde sus manos eran valiosas, ¿verdad? Trabajos de albañilería, de jardinería, de trabajo en casa, en tortillerías, así, trabajo con sus manos. En cuanto a los oficios, el 27% de ellos nos dijeron que eran agricultores en su país y el 35% nos decían que eran constructores, que trabajaban en la construcción. Y incluso había compositores y cantantes, un 2% que vinieron a dar por acá.
Y muchos, la mayoría, una gran cantidad de ellos, 36% de ellos tenían oficios. Pero aquí estamos hablando de hombres y mujeres, ¿ok? No lo tenemos diferenciado por sexo esta estadística. En el tiempo de estancia en Nuevo León, fíjense, la mayoría de los encuestados, que como les dije, 789, era entre 0 y 3 meses el tiempo que tenían aquí, el 66%. Y de ahí se iban, pues de 3 a 6 meses un 11%, los que tenían de 6 meses a un año eran un 17%, los que tenían 1 o 2 años eran un 4%, y los que tenían de 3 años y más era un 2% de estos encuestados. La pregunta, ¿piensa usted cruzar a Estados Unidos, de Norteamérica? Pues bueno, el 83% nos decían sí, ese es mi sueño, cruzarme a los Estados Unidos de Norteamérica. Más no sé si lo voy a lograr. Preguntábamos si tenían parientes en Estados Unidos de Norteamérica y el 71% de ellos nos decían que sí. Acuérdense ustedes que cuando ha habido, bueno, aquí la gente que está muy joven no tiene, porque no tiene forma de acordarse de eso, pero cuando ha habido desastres naturales graves, importantes, como esos huracanes que cruzan toda América del Centro y que destrozan países como Honduras, que quedó destrozado, no recuerdo ahorita el nombre, pero aquí en el libro viene de uno de los huracanes. En ese momento, Bush les dio, que estaba como presidente en Estados Unidos, le dio entrada y naturalización a mucho hondureño, precisamente como un asunto humanitario, porque estaba destrozado el país, completamente destrozado. Entonces, mucho hondureño tiene muchos parientes allá en Estados Unidos. Y bueno, cuando hacíamos esa pregunta, pues el 71% nos decía, sí, sí, tengo parientes en Estados Unidos. Y solamente un 29% nos decía, no, yo no tengo parientes allá. Y el interés básico para migrar, pues el 76% nos decía que era por pobreza, porque querían trabajo, y donde ellos vivían no había trabajo, y estaban muy pobres. El 22% nos dijo que era por violencia o amenazas. Fíjense. Y eso que estamos hablando de países muy duros, muy fuertes. Tan fuertes que, ¿cómo estará el asunto que ven a México en paz y tranquilo? Y nosotros los mexicanos, pues no, ¿verdad? No estamos viendo que esto está en paz y tranquilo. Y bueno, en cuanto a que si cuenta con una identificación, fíjense, el 76% dijo, sí, tengo una cartilla de identidad. Solo el 24% nos dijo que no. Y cuando preguntamos con qué tipo de documento migratorio cuenta, bueno, el 87% nos dijo con ninguno. Yo me brinqué, yo por de país en país salté, yo no tengo papeles. Es el 87%. ¿Y esto qué hace? Pues hace que sean más vulnerables. ¿Por qué pasa? Pues que van por ellos, los recogen en una esquina toda la semana para que vayan a trabajar en la construcción, por ejemplo, o en limpiar un rancho o algo así. Y llega el sábado y ya no pasan por ellos y ellos no saben ni a quién irle a cobrar ni cómo. O sea, están en una extrema vulnerabilidad. Y el medio de transporte por el que llegaron aquí a Nuevo León, el 65% dijo que por tren, el 35% dijo que por autobús. ¿Por qué? Porque ya, juntan dinero para no venir en la Bestia, porque ya han pasado por el tren de la Bestia y saben que es muy peligroso. Y bueno, solo el que es muy pobre y viene por primera o segunda vez utiliza la Bestia. Los demás ya están intentando juntar un dinerito para venir en un autobús y no llegar a tener pues, tantos problemas de seguridad, de robo, de maltrato, de que los traten como esclavos. Uno de los testimonios, una chica nos contaba que habían parado al tren en una ocasión. Otra de los testimonios, que no están todos los testimonios en ese libro, pero ella nos contaba que pararon el tren para robarlo. Los que lo pararon estaban interesados en unas bolas así inmensas de hierro, de fierro, que iba cargando ese tren. Entonces pusieron a todos los migrantes que iban ahí, entre ellos a las mujeres igual, a bajar todo ese hierro, ese fierro, pues porque lo querían robar, ¿verdad? Pero en eso llegó la autoridad.
y los hombres que las detuvieron y que las estaban usando, forzando a trabajar en bajar el fierro, pues volaron, se fueron y las dejaron ahí. Entonces terminaron volviendo a subir todo aquello tan pesado y aparte en la cárcel, porque pues estaban generando un delito. Entonces, vean cómo hay tanta vulnerabilidad alrededor de ellas, tanta, ¿verdad? Claro. Sí, maestra Norelia, pues este tema no tiene fin. No tiene. Desgraciadamente. Pero la buena noticia es que les tenemos a ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil, como de verdad fuertes aliadas en este tema, en el acceso a derechos de las personas en situación de migración. Le agradecemos muchísimo tan valiosa y sensible información y datos que nos ha compartido. Y en este momento quiero invitar, por favor, a la maestra Rocío Palomo, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a que nos haga favor de hacer entrega simbólica de una constancia que tenemos para usted, un reconocimiento, mejor dicho, que tenemos para usted. ¿Está por ahí, maestra Rocío? Así es. Muchas gracias. Pues, Ana Delia, muchísimas gracias por esta invaluable labor que estás haciendo, por lograr que se esté visibilizando la vida y las voces de las mujeres migrantes, por todo esto que estás haciendo también a través de CIDEPO, por el voluntariado, por todo lo que están apoyando ahorita, lo que estábamos escuchando, que nos compartieron las compañeras, Paulina, Dalis, por toda esta información. Definitivamente nos movieron el corazón, nos llevamos una tarea importantísima, todos desde la trinchera en donde estamos, cada uno de nosotros. Definitivamente con estos testimonios vemos ahora totalmente las cosas diferentes y claro que vamos a compartir esta información para que llegue a mucha gente, para que les mueva el corazón también a ellos. Entonces, por esto queremos darte este reconocimiento. Si me pueden apoyar poniéndolo, por favor, en la pantalla para darle lectura. Ahí está. Bueno, entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Delia García Garza por su excelente participación como ponente de la conferencia Vidas y Voces de Mujeres Migrantes en el marco de la campaña Únete 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En representación de la doctora Olga Susana Méndez Arellano, le hacemos, maestra, la entrega de este reconocimiento y un abrazo y una admiración por esta labor que está haciendo. Un reconocimiento para usted. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rocío Palomo, por estas palabras tan elocuentes de cierre de esta actividad. Efectivamente nos ha dejado sensible el corazón y todas estas experiencias esta tarde, al menos durante esta hora y media que ya nos han acompañado las y los participantes, esas cifras han dejado de ser un dato para convertirse en historias, que es lo que verdaderamente son. Así que, sin más, con la invitación que queda en el chat de registrar su asistencia a esta actividad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradece y se despide esta tarde de ustedes. A todas y todos, muchas gracias. Que tengan excelente tarde.